Vamos en el punto 3.1, que es el resultado de aprendizaje. En el punto B, la determinación de la reflexión de la luz. Yo escogí la competencia número 4, donde se expresa y se comunica. El punto B, que es la determinación de la reflexión de la luz, tiene varios puntos. El primero es la ley de Snell, los índices de refracción, el ángulo de reflexión y las desviaciones de los rayos, y la reflexión interna total. La ley de Snell nos dice que es una fórmula utilizada para calcular un ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz o con un índice de refracción distinto. Es decir, que tiene un índice de refracción o un ángulo de reflexión. Ok, ahora vamos a ver lo que viene siendo un pequeño problema sobre la ley de Snell y el índice y el ángulo de reflexión. Vamos a ver, por lo tanto, que viene siendo varias formulitas. Las fórmulas que vamos a ver se representa por una sola fórmula, que viene siendo seno del ángulo de incidencia es igual a seno del ángulo de reflexión de la luz. Entonces, en esta fórmula nosotros vamos a despejar el índice de la reflexión, que viene siendo n es igual al seno del ángulo de incidencia entre seno del ángulo de la reflexión. También de esta misma fórmula vamos a despejar una segunda fórmula, que es del ángulo de la reflexión, que nos quedaría seno del ángulo de la reflexión es igual a seno del ángulo del índice de la reflexión entre n. Vamos a ver un tipo de problemas que viene siendo un rayo de luz incide sobre la superficie de cierta sustancia según un ángulo de incidencia de 45 y un ángulo de reflexión de 50 grados. Lo que les voy a pedir es dos incisos, el inciso A y el inciso B. El inciso A nos pide calcular el índice de refracción de cierta sustancia, y el inciso B, que es cuánto vale el ángulo de refracción. Sabiendo que el ángulo de incidencia tiene un valor de 50 grados. Vamos a ver, le pregunté, la primera, el inciso A es calcular el índice de la refracción de cierta sustancia, y el inciso B, cuánto vale el ángulo de refracción sabiendo que el ángulo de incidencia tiene otro valor que es de 50 grados. Lo primero que tienes que hacer aquí está. Lo primero que tienes que hacer es poner la fórmula. El inciso A
El inciso A te pide calcular el índice de la refracción. Como ya vimos las fórmulas anteriormente, la fórmula del índice de la refracción nos dice que la n es igual a seno del ángulo de incidencia entre seno del ángulo de la reflexión. Entonces nos quedaría, en tu problema te da dos ángulos, 45 y 50. Lo primero que tienes que hacer es, en tu calculadora científica tienes que sacar el seno de 45 y el seno de 50 grados. En tu calculadora científica tú vas a poner los grados que te dio. Por ejemplo, seno de 45 grados nos dio 0.70. Y seno de 50 nos da 0.76. Entonces, tenemos que la n es igual a seno del ángulo de incidencia, que viene siendo el primero porque el problema te lo dio, y seno del ángulo de la reflexión, que viene siendo el segundo. Entonces tenemos que el seno del ángulo de la incidencia nos dio 0.70 entre seno del ángulo de la reflexión, que nos dio 0.76. Entonces tenemos que la n es igual, es una simple división. Por lo tanto, en tu calculadora vas a poner 0.70 entre 0.76. Nos da una cantidad de 0.92 grados. Ya tenemos la respuesta del inciso A. Ahora vamos con el inciso B. Ya tenemos el A. Ahora vamos con el inciso B. En el inciso B te está pidiendo cuánto vale el ángulo de reflexión para un ángulo de incidencia de 50 grados. Primero que nada, vamos a poner el inciso B. Te da un ángulo, otro ángulo de 50 grados, que aquí lo tenemos. Entonces vamos a sacar el sin de 50, que ya lo habíamos anotado anteriormente en el inciso A, que nos dio 0.76, seno de 50, sin de 50, si quieren lo vuelven a volver a hacer en la calculadora, seno de 50 nos da 0.76, y te dice cuánto vale el ángulo de reflexión. Para sacar la fórmula del ángulo de reflexión, anteriormente ya te la había proporcionado, y ahora la fórmula viene siendo esta: sin del ángulo de la reflexión es igual a sin del ángulo de la incidencia entre n. Esta era la fórmula que habíamos despejado anteriormente. Entonces nos quedaría sin del ángulo de la reflexión es igual a seno del primer ángulo, que es este. Entonces es 0.76 entre el resultado que nos dio anteriormente la n. El resultado que nos dio anteriormente la n nos dio 0.92, que la n vale 0.92. En el inciso A vamos a poner que nos dio 0.92. Entonces hacemos la división. Seno del ángulo de la reflexión nos da una división de 0.76 entre 0.92, nos da un valor de 0.82. Ojo aquí, ya tienes un valor, significa que el seno del ángulo de la reflexión te dio 0.82, significa que este valor que te dio lo tienes que pasar a este lado, pero al momento de pasarlo, tú en tu calculadora científica te va a quedar así. ¿Qué quiere decir esto? En tu calculadora científica, aquí lo vamos a anotar: shift sin del ángulo que te dio, que nos dio 0.82.
Entonces nos quedaría en su calculadora, como ahí te lo proporciona, justo vas a poner en tu calculadora científica SIF sin de 0.82, o sea que el ángulo, entonces nos dio a 55.08 y ese es el resultado. Eso es lo que nosotros proporcionamos en el punto, la ley de Snell, los índices de la reflexión y el ángulo de reflexión.